¿Alguna vez imaginaste descubrir de la nada que tienes hijos de los que nunca supiste? Ahora imagina estar en la cima de tu carrera, en una cena lujosa con tu nueva pareja, y de repente ver a tu ex en la calle, pidiendo comida junto a 4 niños que llevan tu parecido. No es exactamente lo que esperas en una noche de celebración, pero eso fue precisamente lo que le pasó a Daniel Herrera, un empresario reconocido, acostumbrado a tener control absoluto sobre todo, menos sobre un pasado que llamó a su puerta cuando menos lo esperaba. Aquella noche, entre luces de restaurante y copas de cristal, algo cambió para siempre. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que perdiste 5 años de la vida de tus propios hijos? Y más aún, ¿cómo reaccionarías al descubrir que alguien a quien amaste profundamente intentó advertirte, pero fue silenciada? La verdad es que nadie está preparado para que su vida se dé vuelta en cuestión de minutos. Daniel descubrió que era padre, no de 1, sino de 4. Y todo ese tiempo, mientras vivía rodeado de lujo y estatus, existía una familia al otro lado de la ciudad, luchando por sobrevivir, y con su sangre corriendo por sus venas. Esta no es solo una historia sobre la paternidad, es sobre secretos, decisiones y el peso que algunas verdades tienen cuando llegan tarde. Antes de comenzar la historia, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó en una noche de octubre en Los Ángeles, en el barrio de Beverly Hills. Daniel, de 42 años, vestía un traje a medida y conducía su Tesla negro pulido, llevando a su novia, Valerie, a celebrar el primer aniversario de su relación en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Valerie, de 27 años, modelo e influencer de éxito, se retocaba el lápiz labial rojo en el espejo del auto mientras hablaba sobre fotógrafos y de cómo aquella cena daría excelentes fotos. Para el mundo, ellos eran la pareja ideal: belleza, poder y prestigio. Nada parecía fuera de lugar aquella noche, hasta que Daniel vio una silueta familiar en la acera, parada junto a un bote de basura, rodeada por 4 niños pequeños. Él se detuvo, por reflejo, por impulso. Ni él supo explicarlo. Sus ojos estaban fijos en aquella mujer de cabello recogido, vestida con un uniforme de limpieza. El tiempo parecía haberle pasado cruelmente factura. Pero lo que realmente lo hizo perder el suelo bajo los pies fueron los rostros de los niños. 3 niñas y un niño, los ojos verdes, la forma del mentón, incluso la manera de fruncir el ceño, eran suyos. Era imposible negarlo. El mundo a su alrededor se desvaneció, luces, ruidos, pasos, incluso el nombre de Valerie sonaba distante. En aquella acera, entre basura y concreto, se encontraba la verdad que Daniel jamás esperaba encontrar. Y tenía nombre. Se llamaba Isabela, la mujer que él creía haber dejado atrás, pero que al parecer llevaba su pasado en sus manos. Daniel salió del auto como si lo atrajera un imán. Valerie se quedó atrás, confundida, mirando por la ventana sin comprender su reacción. Isabela, al verlo acercarse, se tensó, como si se preparase para un impacto. Y los 4 pequeños permanecieron allí, riendo entre ellos, sentados en la acera, completamente ajenos a la tensión que estaba a punto de explotar. Uno de ellos dibujaba en un cuaderno casi destruido. Otro tarareaba suavemente. El tercero intentaba hacer que el niño más pequeño dejara de juguetear con una caja de cartón. Daniel se detuvo a pocos metros sin saber qué decir. Solo los miraba, hasta que sin planearlo susurró el nombre que no pronunciaba desde hacía años. Isabela. Ella levantó la mirada y al reconocerlo, su rostro se llenó de una mezcla de sorpresa, dolor y miedo. Daniel nunca había visto esa mirada en ella. En los tiempos en que estaban casados, ella era ligera, risueña, decidida. Ahora, frente a él, era otra mujer,
pero seguía siendo ella. Finalmente, Valerie bajó del auto y se acercó perpleja. ¿Conoces a la señora de la limpieza?, preguntó con ese tono ácido que Daniel conocía también. Pero él no respondió. Solo podía mirar a los niños, aquellos rostros. Aquel niño tenía exactamente la misma cobita en la mejilla izquierda que él tenía cuando era pequeño. Entonces Isabela habló con voz firme, casi desafiante. «Ellos son tus hijos, los 4». Daniel dio un paso atrás, como si hubiese recibido un golpe. Las luces de Beverly Hills, el murmullo del restaurante, el sonido distante de los autos. Todo se convirtió en un zumbido. Era como si el suelo se hubiese rajado bajo sus pies. «¿Hijos?», repitió, como si no creyera sus propias palabras. «¿Mis hijos?». Isabela simplemente asintió, sin bajar la mirada. Ella no estaba allí para pedir nada, ni dinero ni explicaciones, solo dijo la verdad. Valerie apretaba el celular, murmurando algo sobre reservas y prensa, pero Daniel ya no escuchaba nada. Solo podía ver los ojos verdes de aquellos niños, sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el empresario sintió que había perdido el control, y con él todo lo que creía correcto. Los niños, al percatarse del ambiente extraño, se acercaron instintivamente a Isabela. El niño, el mayor, al parecer, dio un paso adelante, poniéndose entre sus hermanas y el desconocido que los miraba fijamente. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, sin miedo, pero con tono de alerta. Isabela respiró hondo, pero antes de poder responder, fue la niña con el cuaderno la que habló, señalando a Daniel. «Se parece a nosotros, tiene nuestros ojos». Daniel sintió un nudo en el pecho. Valerie ya no podía ocultar su molestia. «Daniel, tenemos reserva. El chef nos espera». Pero él permaneció allí, inmóvil. Todo a su alrededor parecía perder sentido. Aquella noche, que debía ser una celebración del presente, se convertía en el reencuentro con un pasado que jamás imaginó que aún existiera. Y ahora estaba estampado en los ojos de 4 niños. Isabela se agachó junto a ellos y tocó el hombro del mayor. «Miguel, este hombre es tu padre». El chico abrió los ojos de par en par, pero no retrocedió. Fue entonces cuando Daniel notó algo que le rompió el corazón. El niño se posicionaba como un pequeño protector de sus hermanas, a pesar de su corta edad. Era evidente que había aprendido a ocupar el espacio que él, como padre, debió haber ocupado desde el principio. Las 3 niñas se miraron entre sí. La menor, de cabello rizado y con un vestido descolorido, se acercó a Isabela y le susurró algo al oído. Luego observó a Daniel con la mirada curiosa de quien aún no entiende muy bien lo que sucede, pero siente que es algo importante. «Tienen 5 años, Daniel, 4 hijos, y tú no lo sabías porque nunca quisiste saber», dijo Isabela, sin ira, solo con un dolor contenido. Él sintió la acusación como una puñalada. Miró a Valerie, quien ahora tecleaba frenéticamente en el celular, probablemente enviando mensajes a amigas o publicando algo en sus historias. «¿5 años?», repitió, como si quisiera confirmarlo para sí mismo. Isabela asintió. «Intenté avisarte. Te escribí. Fui hasta tu empresa. Pero tú siempre estabas ocupado, siempre rodeado de barreras». Daniel se pasó la mano por la frente, intentando entender cómo había pasado todo eso sin que él se diera cuenta. ¿Era posible que una parte tan importante de su vida hubiera pasado completamente desapercibida? ¿O acaso en el fondo no quiso ver la realidad? «¿Lo sabías?», preguntó en voz baja. «¿Sabías que eran míos?». Isabela esbozó una triste media sonrisa. «Desde el primer ultrasonido». El autobús que transportaba a los empleados del restaurante se acercaba, con el letrero iluminado y las luces interiores parpadeando.
Isabela tomó una mochila desgastada, se la puso al hombro y llamó a los niños. «Vámonos». Pero Daniel, aún intentando asimilarlo todo, sacó una pequeña cartera del bolsillo y extendió una tarjeta. «Por favor, llámame. Dame una oportunidad de entender todo esto, de conocerlos». Isabela miró la tarjeta con desconfianza, luego la tomó y la guardó en el bolsillo del pantalón. «No te prometo nada». Ayudó a los niños a subir al autobús, que partió despacio por la avenida iluminada, llevándose consigo a una familia entera que Daniel no sabía que existía hasta 20 minutos atrás. Se quedó allí, inmóvil, observando las pequeñas manos saludando desde la ventana. No para él, sino para la ciudad. Valerie tiró de su brazo con irritación. «¿De verdad vas a dejar que esta escena arruine nuestra noche?» Él la miró como si viera a otra persona. «Valerie, lo siento, no puedo cenar ahora, no después de esto». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Hablas en serio? ¿Esa mujer, esos hijos?» Daniel la interrumpió, casi sin pensar. «Nuestros hijos». La frase se escapó antes de que pudiera controlarla, y por primera vez tuvo la certeza de que era verdad. Valerie bufó, murmuró una grosería y se alejó, tecleando algo nerviosamente en el celular. Daniel se quedó allí, en la acera, con los sonidos de la ciudad mezclándose con el caos interno que comenzaba a tomar forma. Aquella noche no volvió a cenar, regresó a casa, pero algo había cambiado, y en el fondo sabía que ya no volvería a ser el mismo. Esa noche, Daniel condujo durante horas, sin rumbo fijo. Pasó por barrios de los que apenas recordaba que existían, calles donde la ciudad parecía otra, menos perfecta, menos brillante, pero más real. Su mente daba vueltas. Quería entender cómo no se dio cuenta antes. ¿Cómo no notó las señales? ¿Acaso el orgullo y la obsesión por el éxito lo cegaron hasta el punto de ignorar por completo la posibilidad de ser padre? En el asiento trasero, el regalo que había comprado para Valerie, una cajita con un anillo de compromiso, seguía cerrado. De repente, aquel anillo perdió su significado. En el espejo retrovisor se vio a sí mismo, pero era como si viera a otro hombre. Un hombre que construyó un imperio y al mismo tiempo perdió lo que más importaba. Al amanecer, Daniel ya estaba en la oficina, en lo alto de uno de los edificios más altos de Los Ángeles. La ciudad despertaba lentamente allá abajo, ajena a la revolución silenciosa que ocurría en su interior. Esparcidos sobre la mesa había papeles, informes, contratos y una fotografía antigua. Era del día de su boda con Isabela, impresa en papel mate y ya algo amarillenta. Estaban sonriendo, jóvenes, llenos de sueños. El contraste con la mujer que había visto la noche anterior era doloroso, exhausta, sobrecargada y, sin embargo, firme, resiliente. Daniel sostuvo la foto con ambas manos, intentando encontrar en ella alguna pista de cómo se había perdido todo. Y fue en ese momento cuando sonó el timbre del interfono. «Señor Herrera, su madre está aquí». La entrada de Margaret Herrera, su madre, fue todo menos discreta. Siempre elegante, con su cabello recogido en un moño y un perfume caro llenando el ambiente, entró a la oficina con pasos firmes y una expresión de indignación. «¿Qué es esa historia que veo en todos los sitios? ¿Te han visto con Isabela? ¿Con niños en la calle?» Daniel respiró hondo. «Son mis hijos, mamá. 4. Y sí, están con Isabela». El silencio que siguió fue pesado. Margaret se sentó rígida en la silla de cuero y cruzó las piernas. «Esto es absurdo. Esa mujer desapareció. Si hubiera estado embarazada, te lo habría avisado». Daniel la miró con firmeza. «Ella lo intentó varias veces y fue bloqueada aquí, incluso por ti».
Su madre no respondió de inmediato, pero la expresión en su rostro ya lo decía todo. Daniel se levantó y comenzó a pasear por la sala. ¿Leíste los mensajes? ¿Viste las cartas? ¿O le mandaste a alguien a ignorarlas por mí? Margaret ajustó el bolso sobre su regazo. Todo lo que hice fue para protegerte. La imagen de la familia, el prestigio, tú estabas creciendo en el negocio. Un escándalo de estos. Él se rió amargamente. Un escándalo. Me robaste 5 años de vida con mis hijos. 5 años. Su madre mantuvo un tono calmado, pero se notaba la tensión. Daniel, necesitabas enfocarte. Isabela era una distracción. Ella era mi esposa, gritó él. Y ahora, por tu culpa y por mi ceguera, perdí todo eso. Pero no voy a perder lo que queda. Agarró el teléfono y en ese mismo instante llamó a su abogado. Quiero que descubran todo lo que hayan podido sobre los intentos de contacto de Isabela. Y lo quiero hoy mismo. El teléfono apenas había colgado cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Era Valerie. Estaba impecable, como siempre, pero con una mirada llena de ira y frustración. Simplemente desapareciste ayer. Saliste en los sitios de chismes con esa mujer, con niños. ¿Me vas a explicar qué está pasando? Daniel guardó silencio por un segundo, luego respondió con firmeza. Son mis hijos, Valerie, los 4. Ella abrió los ojos como si hubiera oído una blasfemia. Debes estar bromeando. ¿4? ¿Con tu ex? Daniel no apartó la mirada. Sí, y ahora voy a conocerlos, a formar parte de sus vidas. Valerie negó con la cabeza, riendo nerviosamente. ¿Y qué pasa con nosotros, con nuestro plan? ¿El anillo? Ayer ibas a pedirme matrimonio. Daniel suspiró. El anillo está en el cajón, pero ahora eso ya no importa. Valerie parecía no creerlo. ¿Entonces vas a tirar todo a la basura? ¿Por culpa de una mujer a la que dejaste atrás hace años y de unos niños de los que ni sabes si son tuyos? La frase cayó como una piedra en el suelo de la oficina. Daniel se acercó a la mesa, abrió el cajón y sacó el anillo. Lo colocó sobre la mesa entre ambos. La cuestión es justamente esa, Valerie. No la dejé. Fui manipulado, me engañaron, me alejé por orgullo, por falta de escucha. Y estos niños son míos. Lo vi. No necesito una prueba de ADN para saberlo. Son mis hijos, y ahora no voy a repetir los mismos errores. Valerie tomó su bolso, con los ojos llenos no de tristeza, sino de ira. Vas a arrepentirte de esto, Daniel. El mundo no perdona las debilidades. Él sonrió, con una tranquilidad que ella nunca había visto en él. Ser padre no es debilidad, es lo que me salvará. Horas más tarde, con los documentos en mano y la certeza de que su madre había interceptado cada intento de contacto de Isabela, Daniel tomó el auto y se dirigió al barrio señalado por su investigador. No era Beverly Hills ni Westwood, era East LA. Un barrio sencillo, con casas modestas, aceras agrietadas y cercas de madera donde niños jugaban con pelotas desinfladas. Era un mundo distante del suyo, pero que de repente parecía más real. Se detuvo frente a una escuela pública, esperó a que cambiara el semáforo y enseguida los niños comenzaron a salir en grupos, corriendo, riendo, con mochilas de colores, y entonces los vio. Miguel iba adelante, sosteniendo 2 mochilas. Lucía iba a su lado, cantando en voz baja. Carmen leía algo mientras caminaba. Sofía dibujaba de pie, en medio de la acera. Daniel bajó del auto con el corazón acelerado. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo y al mismo tiempo adelantado años en minutos. Miguel fue el primero en notarlo. Se detuvo de inmediato y apartó a sus hermanas. «Es el hombre del restaurante», murmuró. Carmen se ajustó las gafas, observándolo con cautela. Daniel se acercó despacio. «Hola,
Solo quería verlos de nuevo, nada más. Los cuatro se quedaron quietos, analizándolo, hasta que, detrás de él, apareció Isabela. Iba de uniforme, probablemente saliendo de otro turno de trabajo. «¿Qué haces aquí, Daniel?» Su voz no era agresiva, pero sí firme. Necesitaba verlos, conocerlos de verdad. Ella suspiró. «Así no se hace, no es solo aparecer. Ellos tienen una vida, una rutina, y tú no formas parte de ella». «Todavía no», respondió él, «pero quiero hacerlo, si tú me lo permites». Isabela guardó silencio por unos segundos. Se notaba el cansancio en su rostro, la tensión acumulada en sus hombros, pero también había algo en sus ojos que Daniel no podía ignorar. Ella todavía se preocupaba, aunque herida, aunque desconfiada. «Ellos no saben quién eres, Daniel. Saben que tienen un padre, pero nunca han convivido con esa idea. Yo los he protegido lo mejor que he podido». Él asintió. «Lo entiendo. No estoy aquí para invadir nada. Solo dame una oportunidad, una visita, un momento con ellos. Esperaré el tiempo que haga falta». Sus ojos bajaron por un instante. Luego sacó un papel arrugado del bolso, garabateó una dirección y una hora. «Sábado, a las 10 a.m., pero ven solo, sin regalos, sin auto lujoso, sin nada que intente impresionar. Solo ven como el hombre que yo conocí alguna vez». Daniel sostuvo ese pedazo de papel como si fuera un boleto premiado. Y, de cierto modo, lo fue. El sábado apareció exactamente como ella había pedido. Ropa sencilla, auto común, cabello menos arreglado de lo habitual. Subió los 4 tramos de escaleras de un viejo edificio en el centro de East LA y llegó al apartamento 4B. Respiró hondo. Al otro lado estaban sus 4 hijos, y quizás una nueva oportunidad para hacerlo todo diferente. Isabela abrió la puerta con una tímida sonrisa. Se veía distinta sin el uniforme, más ligera. «Están en la sala». El apartamento era pequeño, pero rebosaba vida. Dibujos en las paredes, libros esparcidos, juguetes organizados, el aroma de una comida simple pero buena. Los niños estaban allí, cada uno en su rincón, pero atentos a su presencia. Miguel lo observaba con cautela, sentado junto a una pila de bloques. Carmen leía un libro de matemáticas infantiles. Lucía tocaba un tecladito con auriculares demasiado grandes para ella, y Sofía, por supuesto, dibujaba. Cuando Isabela habló, los 4 se volvieron. «Niños, este es Daniel, su papá». Silencio. Daniel se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. «Sé que es extraño y que tienen todo el derecho de estar confundidos, pero estoy aquí para conocerlos, y si me lo permiten, para quedarme». Sofía fue la primera en acercarse. Extendió su cuaderno de dibujos. «Hice varios dibujos de ti, pero nunca supe si los estaba haciendo bien». Daniel tomó el cuaderno y sonrió. «Están perfectos». La conexión comenzaba a formarse, frágil pero real. Las siguientes horas pasaron como un sueño. Carmen mostró los libros que le encantaba leer, y Daniel fingió entender todo, solo para ver el orgullo en su rostro. Lucía tocó 2 canciones que había aprendido de oído. «Me gusta el sonido», dijo con una tímida sonrisa. Sofía, entusiasmada, comenzó un nuevo retrato allí mismo, esta vez con su verdadero papá como modelo. Y Miguel seguía, observándolo todo desde lejos, con esa actitud protectora, hasta que, sin que nadie lo esperara, preguntó: «Tienes empresa, ¿verdad? ¿Cuántas personas trabajan allí?» Daniel se rió, sorprendido. «Muchas. ¿Por qué la pregunta?» Miguel se encogió de hombros. «Quizás algún día quiera trabajar contigo, pero primero necesito saber cómo funciona». Fue en ese instante cuando Daniel comprendió. Ahí era donde debía estar.
y haría lo que fuera para recuperar el tiempo perdido. Al final de ese sábado, cuando Isabela dijo que era hora de preparar el almuerzo, fue Sofía quien preguntó si su papá podía quedarse. Habló en voz baja, como temiendo oír un no. Daniel miró a Isabela, quien dudó un instante y luego asintió. Sí, puede. Ayudó a poner la mesa, cortó verduras con un cuchillo que ya no cortaba tan bien y se rió solo al darse cuenta de lo mucho que algo tan simple le hacía sentir vivo. Comer con ellos, escuchar las historias de la escuela, ver a Lucía tamborilear en la mesa mientras cantaba suavemente, oír a Carmen explicar cómo Saturno tiene anillos y a Miguel hablar como si fuera el CEO de una startup. Todo era nuevo, pero a la vez parecía un lugar del que nunca debió haberse alejado. Por primera vez, Daniel no pensaba en fechas límite, en gráficos o en acciones. Solo pensaba en ellos. En los días que siguieron, Daniel comenzó a visitarlos con frecuencia, siempre respetando los límites de Isabela, pero intentando poco a poco ganarse la confianza de los niños. No llevaba regalos caros, solo su presencia. Ayudaba con las tareas, iba a buscarlos a la escuela cuando podía, e incluso aprendió el camino hasta el pequeño local del barrio. Y algo curioso sucedió. Los vecinos, que antes desconfiaban de aquel hombre de traje que apareció de la nada, comenzaron a saludarlo con un gesto y una sonrisa. El hombre de traje ahora ayudaba a cargar bolsas, compraba pan en la panadería de la esquina e incluso hacía fila en el centro de salud como cualquier otro. Fue en ese periodo cuando Daniel descubrió algo que lo dejó sin aliento una vez más. Isabela trabajaba en 3 empleos y, a pesar de ello, estudiaba por las noches. Hago lo que puedo, por ellos. Y era cierto. Una tarde, después de dejar a los niños en la escuela, Isabela se desmayó en el trabajo. Un colapso, cansancio, según explicó el médico. Estrés acumulado, alimentación irregular, noches sin dormir. Daniel recibió la llamada mientras terminaba una presentación para inversionistas. Lo dejó todo. Corrió al hospital. Al verla atendida, conectada a varios aparatos, sintió un enorme peso en el pecho. Necesita reposo absoluto por al menos 2 meses, dijo el médico. Sin trabajo, sin esfuerzo físico. O la próxima vez puede que no salga de aquí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Daniel supo lo que tenía que hacer. Cuando ella despertó, tomó su mano. Déjamelo a mí. Yo me encargo de todo, de los niños, de la casa, de ti. Ella quiso negarse. Dijo que no quería caridad. Pero él fue claro. No es caridad, Isa. Es responsabilidad, es amor, es lo mínimo que puedo y debo hacer. A partir de ese día, la rutina cambió por completo. Daniel transformó su casa en Coyoacán en un hogar para los niños. Mandó preparar una habitación solo para las niñas, con un rincón de lectura y espacio para el piano de Lucía. Creó una pequeña oficina para compartir con Miguel, donde comenzaron a esbozar ideas de negocio con crayones y pegatinas. Aprendió a hacer trenzas viendo videos en YouTube y se convirtió en un experto en preparar meriendas escolares. Las mañanas eran caóticas, pero llenas de alegría. Las tardes se dividían entre tareas, consultas médicas y ensayos en el teclado. Y todas las noches, sin falta, llamaba a Isabela en el hospital y dejaba que los niños hablaran con ella. Aunque cansado, aunque sobrecargado, Daniel se sentía más completo que nunca. Por primera vez estaba viviendo algo real, y no había nada que cambiara eso. Mientras Daniel se dividía entre la rutina familiar y la administración de la empresa, se formaba una nueva tormenta. Ricardo, su principal socio, había tomado decisiones arriesgadas sin consultar al consejo. Inversiones dudosas, movimientos de capital no autorizados.
Cuando Daniel recibió las primeras alertas, ya era demasiado tarde. Parte de las reservas financieras de la empresa estaba comprometida. Los inversionistas estaban nerviosos y los rumores circulaban en el mercado. Y todo esto salió a la luz mientras él ayudaba a Carmen con un proyecto escolar sobre el sistema solar. El teléfono no dejaba de sonar, pero él lo dejó en silencio. No en ese momento. Cuando Carmen terminó la maqueta, la aplaudió como si fuera lo más importante del mundo, y en ese instante, realmente lo fue. Esa noche, después de que todos se hubieran dormido, Daniel pasó horas frente a la computadora analizando números, informes y posibilidades. La situación era grave. Si no encontraba una solución rápida, tendría que hacer recortes, despedir a decenas de empleados, gente que confiaba en él, gente que dependía de ese trabajo para alimentar a sus familias. Sentado en la mesa de la cocina, con el silencio de la casa a su alrededor, se dio cuenta de algo simple, pero profundo. No podía salvarlo todo, pero podía elegir lo que no estaba dispuesto a perder. Y por primera vez, la elección era clara. Vendería sus bienes personales. El apartamento en Beverly Hills, los autos lujosos, las acciones en clubes y resorts. Eso ya no definía quién era. Y, lo que es más importante, no definía a quién quería ser. Al día siguiente, convocó una reunión con sus socios. Algunos intentaron disuadirlo. «Vas a destruir tu imagen», decían. «Parecerá que estás en decadencia». Daniel respondió con la calma de quien ya había enfrentado peores. «Mi imagen no es más importante que las familias que dependen de esta empresa. Vendan lo que haga falta. Honraremos cada salario». Esa decisión, que parecía un escándalo en el mundo corporativo, se difundió rápidamente. Pero, contrariamente a lo que todos esperaban, el efecto fue otro. La imagen del empresario frío y distante fue reemplazada por la del hombre que dejó el lujo atrás para proteger lo que realmente importaba. Las fotos de él con sus hijos en el mercado, en la escuela, en el parque, se hicieron virales. Por primera vez el público vio al ser humano detrás del ejecutivo. En casa, los niños notaron la diferencia. «¿Por qué ya no vamos a ese edificio alto?», preguntó Lucía. «Porque nuestra nueva casa no tiene jardín», respondió Daniel con una sonrisa. Y era verdad. Compraron una casa sencilla pero acogedora, cerca de la escuela. Sofía obtuvo un pequeño rincón para el arte. Carmen, un telescopio. Lucía, un piano digital. ¿Y Miguel? Miguel consiguió un escritorio junto al de su papá, con papeles de verdad, carpetas de colores e incluso una calculadora. Las noches se convirtieron en sesiones de dibujo, matemáticas, música y conversación. Marisol, aún en recuperación, seguía todo por video. «Estás haciendo mejor de lo que esperaba», dijo una noche. Daniel respondió con sinceridad: «Es que tengo a los mejores maestros del mundo». No pasó mucho tiempo antes de que Margaret, la madre de Daniel, reapareciera, y como siempre, con un plan. Entró a la oficina como si aún controlara todo. Usemos esta narrativa a nuestro favor. El padre ausente que se reencuentra con sus hijos, el hombre de negocios que sacrifica todo por su familia. Al público le encanta una historia así. Daniel la miró sin apartar la vista de la mesa. «No, no vamos a usar a mis hijos como herramienta de imagen, ni tú, ni nadie». Ella bufó. «¿Entonces vas a seguir viviendo como un ciudadano común, en Coyoacán, en una casa pequeña, sin seguridad privada? ¿Vas a criar a 4 niños y a ir a las reuniones sudado después de dejarlos en la escuela?» Daniel sonrió. «Sí, y es el mejor papel que he tenido en la vida». Por primera vez, Margaret no tuvo una respuesta inmediata. Quizás estaba empezando a ver que él ya no. Era el hombre que ella había moldeado. Pero no todo sería sencillo. Días después, Daniel recibió una notificación legal.
Su propia madre había iniciado una acción para cuestionar su capacidad de administrar la empresa. Decisiones emocionales, decía el documento. Comportamiento inestable. Era la misma mujer que le había enseñado a ser implacable, ahora intentando quitárselo todo, alegando que ya no era él mismo. Y no lo era, pero no de la forma en que ella pensaba. Mientras el proceso seguía su curso, Daniel se mantenía firme en la rutina con los niños. Miguel empezó a acompañarlo a algunas reuniones. Sofía diseñó un nuevo logo para la empresa, que Daniel utilizó en una presentación. Carmen, con su infinita curiosidad, ayudaba a armar gráficos con los datos de la compañía. Y Lucía tocaba el piano durante los recesos, como si la música pudiera calmar a todos a su alrededor. Un día, durante una cena sencilla en casa, Miguel pidió la palabra. «Papá, hicimos una reunión». Daniel se rió. «¿Ustedes? ¿Quiénes?» «Yo y mis hermanas. Queremos ayudarte en la empresa, pero de verdad». Carmen explicó que podía revisar los números. Sofía, crear materiales visuales. Lucía iba a componer una canción temática. Daniel casi lloró. «¿Y la escuela?», preguntó. «Después de la tarea», respondió Miguel, serio. «Y los fines de semana». Quedaba claro que no era una broma. Querían ser parte. Eran parte. En ese momento, Daniel comprendió que, a pesar del tiempo perdido, aún podía construir algo. No solo una empresa, sino una nueva base para todo. Con amor, con esfuerzo, con presencia. Y fue así que el día de la audiencia para decidir si continuaría al mando de la empresa, Daniel entró al juzgado de la mano de sus hijos. Marisol estaba a su lado, e incluso Margaret, sentada con sus abogados, dudó al ver a los nietos entrar con determinación, cada uno portando algo simbólico. Miguel, con un informe realizado con la ayuda de su padre. Carmen, con gráficos coloridos. Sofía, con un cartel de la nueva identidad visual de la empresa. Lucía, con un pequeño teclado portátil. Uno a uno, vecinos, empleados e incluso maestros de la escuela fueron llamados como testigos. Hablaron de cómo Daniel estaba presente, de cómo escuchaba, participaba y cambiaba. No era un hombre inestable, era un hombre en reconstrucción. Y por primera vez, el tribunal vio algo que rara vez se mide en números: el carácter. La decisión salió horas después. Daniel mantendría el control de la empresa. El juez fue directo. Lo que se juzga aquí no es el cambio de estilo de vida de un hombre, sino su capacidad de liderar con conciencia y humanidad. Y en este caso, está claro que su transformación es lo que salvó esta empresa. Margaret no dijo nada al salir del juzgado. Por primera vez, parecía menos imponente de lo que solía ser. Sin embargo, días después, apareció en la puerta de la casa en Coyoacán. Se encontró con Miguel, quien la recibió con los brazos cruzados. «Si quieres vernos, tienes que venir con respeto». Margaret respiró hondo. «¿Puedo llamarte abuela?». El chico dudó, luego sonrió levemente. «Tal vez, algún día». Y la puerta se abrió, como si diera una oportunidad para un nuevo comienzo. La casa estaba llena de vida. Dibujos en las paredes, olor a pastel recién horneado, juguetes dispersos por la sala. Isabela, ya recuperada, reía junto a Sofía en la cocina. Carmen enseñaba a Lucía a hacer cuentas con frijoles. Miguel estaba sentado junto a Daniel, revisando una presentación de verdad. Era una reunión familiar genuina. Y allí, sentado en el sofá, con el portátil en el regazo y un niño en cada rincón de la casa, Daniel comprendió lo que jamás había entendido. El éxito no reside en la cima de un edificio, sino dentro de las paredes, donde se construye el amor día a día. Ya no era el hombre que vivía a merced del reloj, de la bolsa o de cenas de gala. Ahora era padre, compañero, presente. Y nada de eso se mide en planillas.
Meses después, Daniel fue invitado a dar una conferencia sobre liderazgo transformador. Subió al escenario con un traje sencillo y una sonrisa sincera. Durante mucho tiempo, comenzó, creí que ser líder era tomar las decisiones más frías basadas en los mejores números. Hoy entiendo que ser líder significa conocer el nombre de los hijos de tus empleados. Significa reconocer que equivocarse también es parte del camino, que recomenzar es para los valientes y que nada, absolutamente nada, vale más que sentarse en el suelo con tus hijos y escuchar acerca de su día en la escuela. La audiencia aplaudió de pie. Y entre los asistentes estaban ellos, Miguel, Carmen, Sofía, Lucía e Isabela, con los ojos llorosos y una sonrisa de orgullo silencioso. Esta es la historia de un hombre que perdió 5 años, pero ganó una vida entera, de alguien que cambió acciones por abrazos, metas por recuerdos, reuniones por comidas en familia. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y quizá, al final, eso es lo que más importa. Porque a veces todo lo que necesitamos es una oportunidad, una sola para hacer lo correcto. Daniel tuvo esa oportunidad y la agarró con ambas manos. Hoy, él no es solo el CEO de una empresa respetada, es el padre de 4 niños increíbles, el compañero de una mujer que nunca dejó de luchar, y el dueño de un imperio que no se mide en cifras, sino en amor. Frase del día. A veces la vida nos quita todo lo que creemos importante, solo para mostrarnos lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like, activa las notificaciones y comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para que sigamos compartiendo relatos de superación como este. Gracias por estar aquí.